A ver, cuando escuchamos el nombre Confucio, seguramente nos viene a la mente la imagen de un sabio viejito, ¿no? Lleno de proverbios medio abstractos. Pero la realidad es mucho, mucho más interesante. Confucio no era solo un filósofo, era un patriota con un plan súper práctico y urgente para rescatar a su nación, que estaba literalmente al borde del colapso, así que en los próximos minutos vamos a meternos de lleno en su plan maestro. Bueno, para arrancar, vamos a sumergirnos en una de sus ideas más potentes. Gobernar es tener rectitud. Esta frase, que parece simple, es en realidad el corazón de toda su filosofía política. Es la clave para entenderlo todo. Para él, el poder no venía de la fuerza, para nada, venía de la moral. Ahora, para captar de verdad la misión de Confucio, hay que ponernos en sus zapatos. Hay que entender el mundo en el que vivía. Él no era un filósofo de tiempos tranquilos, no. Vivía en una era de una decadencia social y política terrible, y toda su filosofía fue una respuesta directa a eso. Fue en esencia un hombre luchando solo contra el caos. Imaginen esto por un momento. Durante 500 años, China era un caos de estados feudales que vivían en guerra. La anarquía era total, la moral, la cultura, los ideales, todo eso se había esfumado. Era una nación que se estaba cayendo a pedazos y fue justo en medio de esa crisis que Confucio sintió que tenía que hacer algo. Entonces, ¿quién era exactamente Confucio? O Kung-Futse. A ver, esto es clave. Él nunca se vio a sí mismo como un dios ni nada parecido. Él era un hombre de Estado, un reformador. Y su gran idea era esta. Para arreglar los problemas del país, primero tenías que arreglar la conducta de la gente, uno por uno. O sea, su lógica era, si quieres un país mejor, empieza por tener mejores ciudadanos. Su vida fue una auténtica montaña rusa. Nació en una familia humilde y a los 22 años ya estaba enseñando. A los 52, por fin, entra en la política y, ¡sorpresa!, le va increíble como ministro. Logró moralizar la administración, acabar con crímenes, pero, como suele pasar, la intriga política lo sacó del poder apenas 2 años después. Pasó el resto de su vida vagando, desilusionado, y murió creyendo que su misión de salvar a su país había sido un fracaso total. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de su fracaso en la política, sus ideas sobre el buen gobierno se convirtieron en su verdadero legado. Para él, la virtud de un gobernante no era una idea bonita y ya, era literalmente el plano para construir la estabilidad de toda la nación. La gran pregunta es, entonces, ¿cuál era su secreto? ¿Qué se necesita realmente para gobernar bien un país? Confucio tenía una respuesta muy, pero muy clara y la verdad bastante sorprendente para su época. Miren, Confucio planteó una jerarquía de prioridades que era, radical. Decía que un gobierno necesita 3 cosas: soldados, comida y confianza. Pero si lo obligaran a elegir, primero sacrificaría a los soldados y luego incluso la comida. ¿Por qué? Porque su frase era lapidaria. Sin la confianza del pueblo, ningún gobierno puede sostenerse. La confianza era lo único que no se podía perder. Y para explicar esto, usó una metáfora que es simplemente genial. La virtud del líder es como el viento, y el pueblo es como la hierba. Por naturaleza, la hierba se inclina hacia donde sopla el viento. En otras palabras, el carácter moral del que está arriba moldea sí o sí el comportamiento de toda la sociedad. La responsabilidad siempre empieza desde arriba. Y esto nos lleva a una disyuntiva. 2 caminos muy diferentes para mantener el orden. Por un lado, si se gobierna con virtud y con el ejemplo, la gente mantiene su sentido moral y avanza hacia el bien. Pero, por el otro, si se gobierna con puros castigos y leyes duras, la gente solo aprende a evitar el castigo, pero en el camino pierde su brújula moral. Al final, se crea una sociedad sin conciencia. Confucio también fue súper específico sobre lo que un líder jamás, pero jamás debe hacer. Identificó 4 cosas que llamó abominables. Primero, la crueldad, o sea, castigar a gente que no ha sido educada. Segundo, la opresión, exigir resultados ya sin avisar antes. Tercero, la inhumanidad, que es dar órdenes todas vagas pero exigir que se cumplan al pie de la letra. Y cuarto, la mezquindad, ser tacaño para recompensar a la gente que se lo merece. Es una lista bastante clara de lo que es un mal liderazgo. Y todo esto nos lleva, como un embudo, a la base de todo su sistema. Si un buen gobierno depende de un buen líder, y el líder influye en la gente, entonces, el desarrollo de cada persona es el cimiento de todo lo demás. Por eso, Confucio le dedicó tanto tiempo a definir su ideal de la persona superior. ¿Y qué es una persona superior? No tiene nada que ver con dinero o con títulos. Para nada. Es un ideal de carácter. Es la persona que, como él decía, obra antes de hablar y profesa solamente lo que practica.
O sea, pura integridad. Que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Y los contrastes que hace son, bueno, brutales y muy claros. La persona superior tiene dignidad, pero no es orgullosa. Busca las soluciones dentro de sí misma. Es sociable, pero no anda en grupitos cerrados. En cambio, la persona inferior es orgullosa, pero sin dignidad, siempre le echa la culpa a los demás y solo piensa en su bando. Mientras uno es modesto al hablar pero increíble al actuar, el otro solo piensa en sacar provecho. Entonces, ¿cómo se llega a ser esa persona superior? Confucio lo resume en 5 cualidades clave que hay que cultivar. Respeto propio, para que los demás te respeten. Magnanimidad, para ganarte a la gente. Sinceridad, para que confíen en ti. Fervor, o sea, tomarse las cosas en serio, para lograr grandes cosas. Y benevolencia, para poder guiar a otros. Y si tuviéramos que destilar toda su ética personal en una sola idea maestra, sería esta, su versión de la regla de oro. Poder conducirse con los demás como quisiéramos que se condujeran con nosotros, este es el verdadero dominio de la virtud moral. Es básicamente el resumen perfecto de todo su código ético. Y aquí llegamos a la gran paradoja de la vida de Confucio. Él murió sintiéndose un fracasado en la política. Pero su verdadera victoria, su verdadero triunfo, no estaba en los palacios de gobierno, sino en las mentes de la gente que lo siguió. Fíjense en este número, 3000. Él nunca escribió un libro, pero se calcula que enseñó a unos 3000 discípulos. Y fueron ellos, justamente ellos, los que se encargaron de que sus ideas no murieran con él, sino que se quedaran para siempre y se esparcieran por generaciones. De hecho, es increíble pensar que todo lo que sabemos de su pensamiento viene de un libro llamado Las Analectas. Y lo más curioso es que no lo escribió él. Es una compilación de sus charlas, de sus sermones, que sus discípulos anotaron con un cuidado tremendo después de su muerte. Un testimonio del poder de enseñar. Entonces, si lo vemos en perspectiva, la cosa queda clarísima. Su carrera en la política fue, digamos, un destello, súper corta y turbulenta. Pero su carrera como maestro, esa fue larga. Y su influencia en el mundo, bueno, esa es gigantesca. Y sigue hasta hoy. Su verdadero poder no estaba en el cargo, estaba en sus ideas. Quizás nadie lo dijo mejor que su discípulo favorito, Yen Yuan. Él dijo: «Cuanto más considero las enseñanzas de mi maestro, más profundas me parecen. Permanece algo inaccesible, elevándose». Esto nos muestra el respeto y el asombro que inspiraba en la gente que de verdad lo conoció. Y así, las enseñanzas de un reformador que se creía un fracasado terminaron moldeando civilizaciones enteras. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la virtud de un líder es el viento y la gente es la hierba, ¿hacia dónde está soplando el viento hoy?